El versículo comienza diciendo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, este versículo aquí, o vamos a continuar, pero este versículo me enfatiza algo muy importante, perseverancia. La perseverancia en la oración es importante para nuestra vida como creyentes. Recuerden que esta porción, este libro lo escribió el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se encontraba encarcelado. Ahora mismo, en ese versículo número 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea que el apóstol Pablo, en el momento en que escribe esta carta, se encontraba encarcelado. Pero es bien importante que enfatizar que este hombre llamado Pablo estaba encarcelado, pero dentro de su situación o su panorama donde estaba, repito, preso, encarcelado, él no pedía en su carta a los colosenses que oraran por su libertad. Él no pedía que enviaran a alguien, que Dios tocara el corazón de alguien, algún preso, para que le abriera la celda y él saliera y escapara. Pues eso no es el fin ni el propósito de él. Él tenía claro cuál era su propósito. Y seguimos leyendo, dice, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, él tenía claro que había una misión y una encomienda que se le había dado a él. Y aunque él estaba preso, él estaba pidiendo a la iglesia que lo apoyaran por medio de la oración, para a su vez él recibir el respaldo del cielo por medio de las oraciones, recibir el respaldo de Dios, para entonces él poder dar a conocer el misterio de Cristo. Y vamos a brincar esta para seguir por la línea. A manera de introducción, como iglesia tenemos que comprender que tú y yo tenemos que tener claro nuestro enfoque y nuestro propósito. La palabra me habla de una gran comisión para nosotros como iglesia. Y dentro de esa gran comisión es predicar el evangelio. Es ir por todo el mundo, es hacer discípulos, es bautizar. Pero dentro de esa asignación que Dios nos ha dado como iglesia, tú y yo no podemos llevarla a cabo si no estamos enfocados. Tú y yo no podemos llevarla a cabo si no estamos enfocados en el propósito, o no hay un propósito dentro de lo que estamos haciendo. Desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, hay una asignación que Dios nos ha dado. Dios ha comenzado a trabajar en nosotros, pero en nosotros hay una tarea que se tiene que llevar a cabo. Hay una asignación. Cuando en la escuela o en la universidad o en algún instituto nos daban o te daban algún tipo de tarea, asignación, te la llevabas a tu casa y al día siguiente tenías que regresar con esa tarea ya completada, finalizada. Y era tu responsabilidad, no responsabilidad del maestro, llevarla a cabo. No era responsabilidad del que te daba la clase hacer la tarea, sino del estudiante. Y en este aspecto tú y yo tenemos una tarea, una asignación que tenemos que cumplir, o con la que tenemos que cumplir. Y dentro de esa tarea está la gran comisión, pero esa gran comisión tú y yo no vamos a poder ejercerla si en nosotros no hay un propósito y no estamos enfocados hacia ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. No vamos a poder llevar a cabo la misión o la gran comisión. Y como iglesia, aquí Pablo escribe estando preso, pero en él había una preocupación. No era su situación de estar encarcelado, sino la preocupación principal de él era ¿cuál? El evangelio. Que la palabra de Dios se predicara, pero no de cualquier forma, sino de la forma en que tiene que ser predicada. Y aquí en estos versículos de Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6, me habla de unas disciplinas clave. Primero, oración perseverante. Segundo, testimonio sabio. Tercero, palabra con gracia. 3 disciplinas claves en esta porción bíblica, en esto que hemos leído.
y que tú y yo tenemos que aplicarnos. Y cuando hablamos de una disciplina es algo que conlleva tiempo, esfuerzo, dedicación para establecerla o hacerla una disciplina. Porque una disciplina es algo que, aunque tú no tengas el deseo, las ganas de hacerlo, por disciplina lo haces. Ya está encaminado, ya está enfocado, tienes el objetivo claro y lo vas a hacer porque en ti hay desarrollada una disciplina que te lleva a cumplirla o hacerla o ejecutarla, aunque tú no tengas el deseo, aunque tú no quieras, aunque te sientas mal, aunque estés enfermo, aunque tengas hambre, aunque no tengas dinero, aunque no, la casa se te haya quemado o te hayas quedado sin vehículo, sin carro. Cuando tú y yo estamos claros en cuanto a lo que es el objetivo y esa encomienda que Dios nos ha dado a ti y a mí, tú y yo vamos a poder llevar a cabo con disciplina lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Disciplina. Ahora bien, primero me habla en el versículo 2 de la perseverancia en la oración. Perseverancia en la oración. Es decir, tiene que haber una devoción continua de orar sin cesar. Nuestra oración debe ser constante y es parte de las disciplinas que tú y yo tenemos que desarrollar para poder cumplir con esta encomienda. Devoción continua. La oración tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Tiene que ser constante. Número 2. Vigilancia espiritual. Tenemos que estar atentos y tenemos que estar despiertos. Primero, una devoción continua, es decir, orar sin cesar, pero también estar atentos y despiertos. Y debe haber una vigilancia espiritual de nuestra parte en todo momento. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo enfatiza en ese versículo número 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velad implica ese esfuerzo, esa atención, el estar despierto para poder cumplir con esa tarea. Porque si el Señor nos pide que tenemos que velar y perseverar en la oración, dormidos no vamos a poder cumplir con eso. Y no te hablo necesariamente de forma física. Dormido espiritualmente. Dormido donde... Se me desconectó algo por ahí. Dormido donde pasan cosas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de lo que está pasando. No nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo está fuera de orden. No nos damos cuenta de que estamos actuando en contra de lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia que somos. Aleluya. Y tú y yo tenemos que comprender y tener claro estos puntos que te estoy trayendo. Una vigilancia espiritual, pero también tiene que haber en nosotros una acción de gracias. Nuestra oración debe estar desde una perspectiva agradecida y confianza. Esto está solamente en el versículo 2 que leímos. Devoción continua, vigilancia espiritual y acción de gracia. Es decir, orar sin cesar, atento y despierto, y una perspectiva de agradecimiento y confianza. Es necesario, iglesia, es necesario. Y te pregunto, ¿tu vida de oración cumple con esto? ¿Es perseverante y agradecida? Porque si la respuesta es sí, pues vas por buen camino y tienes esa disciplina ya desarrollada y cumples con ese primer punto. Ahora bien, orar con misión en mente. Por todo soldado que va a la guerra tiene que tener clara cuál es su misión. Tú no puedes ir a una misión como soldado de un batallón o de un ejército si tú no tienes clara cuál es tu objetivo, si tú no tienes clara cuál es la misión que se te ha encomendado. Si es llegar al territorio hostil, enemigo, para rescatar a unos que están allí que se llevaron, pues mira, tú tienes que tener claro de principio a fin cuál es la misión para que puedas llevarla a cabo. Porque si no la tienes clara, en el proceso tú te vas a desorientar, en el proceso tú te puedes distraer. En el proceso el enemigo va a traer trampas para llevarte a ti a que te desvíes de tu misión. Y como iglesia es importante que caminemos con esa misión clara en nosotros.
Pablo no pide libertad por él, como decía ahorita, sino que Pablo pide que las puertas sean abiertas para el evangelio. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Pablo está diciendo, mira, no oren por mí, oren para que las puertas para el evangelio, el misterio, sea revelado. Está hablando del misterio de Cristo, que está en el versículo 3, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y esto no es que algo que está oculto en estos momentos, es que en un momento dado estuvo oculto, pero por medio de Cristo se nos fue revelado ese misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio, el evangelio mismo. O sea, eso es lo que aquí el apóstol Pablo está pidiendo, que se abran las puertas para que el evangelio sea predicado, para que el evangelio corra, para que el evangelio llegue, para que el evangelio haga lo que tiene que hacer, pero tiene que haber un ejército enfocado en la misión que le ha dado Dios. Si no hay un enfoque, no podemos cumplir con la misión dada. Aleluya. Es necesario tener claro nuestra misión dada por Dios. El misterio de Cristo debe ser anunciado, es decir, el evangelio tiene que ser predicado. Y tenemos que orar por fidelidad y claridad en la predicación. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo en este versículo. Por eso, en el versículo 4 termina diciendo, para que lo manifieste como debo hablar. Es decir, predicar el evangelio de la manera en que debo predicarlo, no como me da la gana a mí o como yo entiendo que debo predicarlo, sino hablarlo como tengo que hablarlo, con autoridad, con denuedo, con esa revelación que me da el Señor y que me da la palabra, pero llevar a aquellos que están cautivos a que reciban vista, a que sean libertados. Y como iglesia tenemos que orar para que la palabra que nosotros prediquemos, ya sea desde un púlpito o cuando estoy hablando con algún hermano, la palabra sea predicada y la pueda llevar con fidelidad y claridad. Que no sea turbia, que no esté lejos de lo que es la verdad, que se mantenga bajo la cobertura, la luz de la palabra y no a mi conveniencia, a mi deseo o a mi entender. Ese es el problema de muchas iglesias hoy en día, que aplican la palabra a su entender, a lo que yo entiendo o inclusive, peor aún, a su conveniencia. Y quieren manipular la palabra. La otra pregunta, ¿está orando por la misión y no solo por ti? O sea que tú y yo como iglesia no solamente tenemos que orar por nosotros, por nuestra familia, nuestro bienestar, sino que también como iglesia tenemos que orar para que esta palabra y el evangelio, el misterio de Cristo sea revelado, o sea, sea anunciado, de manera correcta, fiel y clara. Y eso debe ser parte de nuestra oración. Señor, que la palabra que se predique aquí sea fiel y sea clara. Que la palabra que yo predico afuera en mi trabajo sea fiel y sea clara. Que cuando yo salgo al mall, la palabra que yo le hablo a otros de parte de ti sea fiel y sea clara. Que cuando yo me tope con alguien en una necesidad y tú me quieras usar, Señor, que yo hable fidelidad y claridad. Que todo esté alineado a tu palabra. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Cuando dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, se refiere a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Se refiere a aquellos que no han conocido la verdad, a aquellos los cuales no se les ha revelado Cristo en su vida. A eso es que lo que se refiere. Los de afuera, no los enemigos, sino las almas que hay que alcanzar. Sabiduría con el comportamiento, en el comportamiento bíblico. Y esto es muy importante, iglesia, porque nosotros como parte de la iglesia del Señor, a veces queremos llevar el evangelio, predicar una palabra, donde a veces no le hacemos el delivery, la entrega como tiene que ser, porque a veces la hablamos con un coraje. O llevamos una palabra bajo nuestras emociones para tratar de atacar a una persona, para tratar de reprender a una persona.
Y a veces lo llevamos desde una postura incorrecta, y si lo hacemos desde una postura incorrecta va a tener un recibimiento incorrecto, no el que debe ser. Y no con esto estoy diciendo que la palabra del Señor deba predicarse siempre con amor, así bien pasivo, sino que se predique con amor, pero siempre también implica firmeza, implica lo que es carácter, implica lo que es fervor por defender la verdad y la palabra, si es que hay que hacerlo. Pero siempre debe ser llevada a cabo o manifestada de forma sabia, redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando cada oportunidad que tenemos. Que si me topo con una persona fuera en la calle y está llorando, o lo veo llorando porque está triste, obviamente, pues que yo pueda, por medio de la palabra, llevar esa luz a esa vida, pero aprovechando el tiempo. Es decir, yo no voy a decir otra cosa que no sea palabra. Eso es lo que me quiere decir, que cuando vayas a hablar con las personas, tú tienes que aprovechar cada momento de la conversación para meter a Cristo en la conversación, para meter el Evangelio en la conversación. Aunque a muchos no les gusten, tenemos que ser sabios y astutos para llevar la conversación a Cristo. Y no estoy diciendo que no hables de baloncesto, de fútbol, de béisbol, pero hay tiempo donde es necesario predicar la palabra. Cuando hay una necesidad o el Espíritu Santo te revela y te da el discernimiento, entonces es el momento para tú lanzar la palabra con sabiduría. Redimiendo bien el tiempo. La otra pregunta. ¿Vive estratégicamente ante los no creyentes? ¿Qué significa esto? Estás dando buen testimonio ante los no creyentes. ¿Ah? Estás dando buen testimonio ante los ante los no creyentes. Tu vida está revelando a Cristo, o tu vida está espantando a los demás de Cristo. ¿Qué estás reflejando tú? ¿Qué estás manifestando tú? Porque una cosa es lo que manifestamos aquí, porque aquí todo el mundo es cristiano. Aquí todos son los cristianos perfectos. Hablemos de afuera de estas paredes. Ahí es que verdaderamente se manifiestan los verdaderos creyentes. Aquí todos levantan sus manos, todos adoran. Aquí todos derraman lágrimas, aquí todos pueden llegar al altar y se arrepienten. Aquí todos se pueden comprometer y hacer un pacto con el Señor. Pero ya, ¿qué estamos haciendo? O sea que nuestra vida debe manifestarse afuera de manera estratégica, que sirva como una predicación no hablada. Que mi vida predique por mí, que mi vida predique lo que yo hablo. Si yo me paro aquí en el altar a predicar, yo tengo que esforzarme por fuera de este lugar, vivir lo que aquí predico. Eso es vivir estratégicamente ante aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Y tú y yo como iglesia tenemos que tener clara esta misión. Estos son los puntos importantes de la misión que tú y yo tenemos. Termina el versículo 6 diciendo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aleluya. O sea que nuestra palabra, lo que nosotros predicamos o hablamos, debe ser con gracia, debe ser de manera amable, y que siempre tengamos claro que nuestra postura debe ser una postura evangelística. Si tú tienes clara tu misión, ante cada conversación, tú vas a estar pendiente. Este es el momento para hablarle de Cristo. Este es el momento para meterle la palabra. Este es el momento para hablar de la salvación. Este es el momento para hablar del pecado y de la condición en la que está. Eso es vivir estratégicamente, con sabiduría, pero también con una mentalidad evangelística. También dice, sazonada con sal, con sabiduría y verdad. Con sabiduría y verdad. Cuando hablamos de sal, hablamos de que nosotros somos la sal del mundo. La palabra habla de esto, ¿verdad? Y nos enseña que, cuando aplicamos todo lo que es la terminología o para qué se usa la sal ciertamente
conocemos, ¿verdad? Que se utiliza para evitar para que las carnes o los alimentos se corrompan, se dañen. Pero cuando hablamos aquí de sazonada con sal, se refiere a que nuestro hablar y nuestra vida siempre debe estar de una forma que preserve y no corrompa la vida de los que me rodean. Que mi conversación y mi vida siempre me lleve a preservar y no a corromper. Que mis conversaciones no sean corrompidas y no me lleven a corromper a otros, o que otros me lleven a mí a ser corrompido. Porque yo soy sal y mi conversación debe tener sal, debe tener esa zona en mi vida, en mi diario vivir, con sabiduría y siempre en la verdad. Saber responder con sensibilidad y discernimiento. Tenemos que comprender, iglesia, que para poder llevar a cabo esta misión que tú y yo tenemos que saber responder con sensibilidad y discernimiento. Y se me pasó ahí, déjame añadirle ahora con ustedes, amor. Porque esa es la base de todo. Amor, sensibilidad y discernimiento. Nosotros tenemos que hablar, predicar, llevar a otros a la conversación con sabiduría, sensibilidad, discernimiento y amor. De esa manera vamos a poder cumplir con la tarea y la misión que Dios nos ha dado en la gran comisión, y que aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Colosenses o de Colosas. La otra pregunta, tus palabras, ¿qué están reflejando? ¿Están reflejando a Cristo? Las conversaciones tuyas, yo no te estoy hablando de las conversaciones de aquí, porque volvemos a lo mismo. Las conversaciones de aquí siempre van a ser cristocéntricas el 90% de las veces. El 90% de las veces va a ser cristocéntrica. Pero las palabras tuyas afuera, las conversaciones que tenemos afuera con familiares, con amistades, con vecinos, con compañeros de trabajo, ¿reflejan a Cristo? ¿O están reflejando mi humanidad y mi carne? ¿O están reflejando las concupiscencias que tenemos nosotros? ¿Están reflejando tu falta de espiritualidad? ¿O están reflejando tu fortaleza espiritual? ¿Ah? ¿Tus palabras están reflejando a Cristo? Termino aquí. Nosotros tenemos una misión, la top. Así la catalogué. Misión top. ¿Y qué es eso, pastor? Testimonio, oración y palabra. Si en nosotros no hay un testimonio, no hay una vida de oración y no hay palabra, entonces nuestra misión no va a ser la misión top. Esa es la misión que tú y yo tenemos que tener, la misión top. Testimonio, oración y palabra. Cuando tú y yo, nuestra vida tiene testimonio, da testimonio, hay oración y da palabra, tenemos palabras para dar, entonces nosotros estamos llevando a cabo la misión top. Testimonio, oración y palabra. Conéctate con Dios, vive el evangelio y comunícalo con gracia. Te lo repito. Conéctate con Dios, vive el evangelio, comunícalo con gracia. Esa es tu misión. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Cuando tú cumples con esta misión, estás ejerciendo un llamado. Cantar aquí es un talento, es un don de servicio, lo hablamos con el discipulado la otra vez. Pero eso no es un llamado, a eso no nos ha llamado el Señor. El Señor no nos ha llamado a cantar, el Señor no nos ha llamado a danzar, el Señor no nos ha llamado a tocar un instrumento musical, el Señor no nos ha llamado a manifestar ahí en media, el Señor no nos ha llamado a cuidar niños, el Señor no nos ha llamado a todas estas cosas que son servicio y son parte de lo que hacemos para el Señor. El Señor nos ha llamado a nosotros dar testimonio, a predicar, a dar testimonio, a orar, a dar palabra, pero también a vivir ese evangelio. Pero tenemos que estar conectados con Dios para poder comunicarlo de manera correcta, con gracia. El desafío que le lanzo aquí, para poder cumplir con esto, con esta misión top, ora cada día por alguien. Vive de forma que otros vean a Cristo en ti. Y número 3, habla con gracia cuando tengas
la oportunidad. Cuando hablamos de hablar con gracia, es aprovechar el momento, hablar con amabilidad, con amor, ser intencional con lo que voy a hablar o con la conversación que yo voy a iniciar con este hermano, con esta hermana. ¿Cuál es la intención? Predicarle la palabra, llevarle y mostrarle el evangelio. Esa es la misión, esa debe ser mi intención como parte de la iglesia. Esa debe ser nuestra misión, amados. Que nuestra misión sea la misión top, pero tenemos que cumplir con el testimonio, oración y palabra. Así de título, misión top. Aquí lo dejamos. Póngase de pie. Tu llamado es claro. Lo leyó Jesús en un momento dado y repitió las palabras cuando leyó ese rollo. ¿Quién lo sabe? ¿Alguien sabe cuál es esa porción? Pastora. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué dice después? Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dígala sin miedo. Para anunciar libertad a los cautivos, para pregonar esa libertad y vista a los ciegos. La unción del Espíritu Santo está en mí para un fin y un propósito. Es para llevarme a mí a cumplir con un llamado y una misión. La misión mía no es cantar, no es tocar un instrumento, no es limpiar, no es organizar. Esa no es mi llamado ni mi misión. Eso es parte de mi servicio a Dios. Mi llamado es predicar el evangelio, traer en libertad a los cautivos, traer sanidad a los que están enfermos, aquellos que están cautivos que salgan de la cárcel, traer el evangelio y manifestarlo en este tiempo a las vidas que están afuera. Ese es tu llamado, iglesia. Ese es tu llamado. Ese es tu llamado. Así que no sigas buscando llamado. El llamado tuyo es y claro. Claro, de que en el proceso y en el caminar Dios te puede llamar a pastorear, a ser evangelista, a ser maestro. Claro que sí. Claro que sí. Pero ese llamado específico siempre va a estar arraigado de predicar el evangelio, de libertar a los cautivos, de darle vista a los ciegos y proclamar el año agradable del Señor. Esa es nuestra misión, iglesia. Así que no sigas buscando por ahí, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? No. Enfócate en cumplir ese llamado que tenemos como iglesia. En el proceso tal vez el Señor te va a dar una dirección que te mantendrás cumpliendo con ese llamado, pero tal vez va a ser algo más específico en algún área para edificación de la iglesia.